Hola a todos, otra vez, esta es mi segunda parte de la actividad de Pregúntale a una científica organizada por la OWSD Guatemala. La siguiente pregunta que me hacían era ¿qué es una membrana lipídica y dónde puedo encontrar una? Primero entonces preguntémonos ¿qué es una membrana? Más comúnmente significa una barrera fina y selectiva que, que funciona como un separador. Si nos imaginamos que tenemos dos sustancias y queremos separarlas, podemos utilizar una membrana, pero la membrana también nos permite que parte de una sustancia se transfiera a la otra. De ahí viene su selectividad. Lo otro que tenemos que preguntarnos es ¿qué es un lípido? Un lípido es un compuesto de origen biológico que contiene ácidos grasos o esteroides, como por ejemplo podemos imaginarnos la mantequilla o el aceite o grasas naturales como el aguacate y el salmón. Otra característica de los lípidos es que no son solubles en agua, pero sí en solventes orgánicos. Su nombre proviene de la palabra griega lipos, que significa grasa, y a diferencia de los carbohidratos y las proteínas, los lípidos se definen por la operación física que utilizamos para aislarlos. Algunas funciones de los lípidos en nuestro organismo es que son precursores de hormonas, las cuales regulan nuestro metabolismo. Otro es que nos ayudan en la digestión, nos proveen del almacenamiento de energía, proveen el combustible metabólico y también tienen una función importante como fusión estructural, las cuales forman las capas lipídicas de las membranas celulares, que son en las cuales actualmente yo trabajo. Algunos tipos principales de lípidos son los triglicéridos, los fosfolípidos y los esteroides y las ceras. Todas las membranas biológicas están constituidas por lípidos, cuya cantidad en dichas membranas varía dependiendo del tipo de tejido, como por ejemplo si es una membrana celular o si es una membrana bacterial. Entonces la composición de estos lípidos y la cantidad va a ser diferente. Ahora sí podemos contestar qué es una membrana lipídica. Es una membrana delgada hecha de dos capas de lípidos. Estas bicapas biológicas están compuestas por fosfolípidos anfifílicos, los cuales tienen una cabeza fosfato hidrofílica, quiere decir con una atracción al agua, y una cola hidrofóbica, es decir, que repele el agua, que consiste en dos cadenas de ácidos grasos. Nosotros también encontramos con las liposomas, que es una vesícula esférica, también compuesta de una doble capa de lípidos y en una doble capa de lípidos que constan de partes hidrosolubles y liposolubles. Las membranas o modelos que yo actualmente estoy estudiando es DOPC, que es Dioleoyl Phosphatidylcholine, la cual utilizo para simular la membrana de un mamífero. Y DOPG, Dioleoyl Phosphatidylglycerin, que es la que utilizo para simular una membrana bacterial. Otra de las preguntas que me hacían es ¿en qué consiste una caracterización biofísica? Primero que nada, preguntémonos ¿qué es biofísica? La biofísica es una ciencia interdisciplinaria que aplica enfoques y métodos utilizados tradicionalmente en física para estudiar los fenómenos biológicos. La biofísica cubre todas las escalas de organización biológica, desde la molecular hasta organismos y poblaciones. Por ejemplo, a través de la biofísica estudiamos las estructuras y funciones de las proteínas y péptidos. También podemos utilizar teoría y métodos computacionales para estudiar las interacciones. Y existen diferentes ramas de la biofísica. Por ejemplo, la astrofísica,
la biofísica médica, la biofísica clínica, la biofísica de membranas. En esta parte quiero resaltar porque es una de las ramas de la biofísica que estoy estudiando. Y esta consiste en el estudio de las membranas biológicas, utilizando métodos físicos, computacionales, matemáticos y biofísicos. Como por ejemplo, en la figura que tenemos ahí, podemos ver las diferentes membranas lipídicas, las cuales tratamos de darle una explicación cómo los péptidos o las proteínas interaccionan con ellas. La otra rama de la biofísica que estudio es la biofísica molecular. Esta es un campo interdisciplinario que aplica métodos y conceptos para comprender los sistemas biomoleculares y explicar la función biológica en términos de estructura molecular y organización estructural. ¿Qué quiere decir? Que a través de diferentes técnicas nosotros tratamos de entender el mecanismo de por qué ciertos sistemas biomoleculares se comportan de la manera en que lo hacen. Por ejemplo, uno de los equipos que se utilizan usualmente para estudiar caracterizaciones biofísicas es el dicroísmo circular, el cual implica luz polarizada circularmente, es decir, la absorción diferencial de luz de la mano izquierda y derecha. Entonces, usualmente se utiliza este dicroísmo circular para comprender los diferentes cambios de estructuras, las cuales mencionaba anteriormente, primaria, secundaria, pues el dicroísmo circular nos ayuda a monitorear las estructuras secundarias de los péptidos. Entonces, en este equipo, la luz polarizada circular a la izquierda y la derecha representan dos posibles estados del momento angular de giro para un fotón, por lo que el dicroísmo circular también se conoce como dicroísmo para el momento angular de giro. Otro método que utilizamos es la espectroscopía infrarroja o espectroscopía vibracional, la cual implica la interacción de la radiación infrarroja con la materia. Un instrumento de laboratorio que comúnmente utilizamos para esta técnica es el espectrómetro de transformada de Fourier infrarroja, FTIR. En la diapositiva me ven utilizando el equipo, en la cual lo único que necesitamos es colocar la solución que queremos analizar en el espectrómetro. No necesitamos más de 3 microlitros, lo cual equivale aproximadamente a una gota. Esperamos que esta gota se seque y después procedemos a las mediciones. Estas mediciones nos dan una información muy detallada de cambios vibracionales en la estructura, ya sea del péptido o de la membrana lipídica o de la combinación de ambas, de acuerdo a cuál es el compuesto que colocamos en el espectrómetro. A través de este método, yo he utilizado para analizar los cambios vibracionales que pasan o que ocurren cuando pongo a interaccionar un péptido con una membrana lipídica. Otro método que también es usualmente usado es la espectroscopía de fluorescencia, también llamada fluorometría. Y este es un tipo de espectroscopía basada en la emisión fluorescente de una muestra. El equipamiento que mide la fluorescencia es llamado fluorímetro y en la diapositiva ustedes me ven utilizando uno colocando una muestra. Entonces, ¿cómo funciona este equipo? Este involucra el uso de un haz de luz sobre nuestra muestra. Comúnmente es luz ultravioleta, la cual excita los electrones en ciertas moléculas o átomos de acuerdo a la sustancia que estemos analizando y causa la emisión de típica pero no necesariamente luz visible. Y en este caso a mí me ha servido para analizar
los cambios que tengo en el péptido al interaccionar con diferentes membranas lipídicas. Algo importante que necesitamos mencionar es que necesitamos que contenga ciertas moléculas o átomos que causen esta emisión de luz. Entonces, es una técnica que necesitamos también, cuando la vamos a utilizar, pensar qué tipo de compuesto tenemos y si es posible utilizarla o se aplica o no a los objetivos que tengamos para medir. Por último, respondiendo a la última pregunta de por qué escogí esa carrera y era de especialización, primero que nada, por mis padres y profesores, los cuales han sido un ejemplo en mi carrera científica para motivarme y seguir adelante. Mi madre es química pura y a pesar de que al inicio no estudié química pura, siempre sentí esa motivación. Posteriormente, en la universidad decidí escoger ingeniería química y estuve muchos años trabajando en el laboratorio de fisicoquímica. A través del laboratorio de fisicoquímica estudié diferentes técnicas para entender los diferentes procesos en los cuales podemos modificar las sustancias o monitorear las sustancias. Y desde ahí me quedé fascinada, además de que siempre me ha gustado el trabajo en el laboratorio. Posteriormente, para mi especialización, estuve trabajando en un laboratorio de cristalización en Corea del Sur. Ahí todavía seguía estudiando en la rama de ingeniería química y aprendí diferentes técnicas que fueron las que me motivaron para seguir esta carrera que estoy actualmente en el doctorado. En el laboratorio de cristalización también aprendí diferentes procesos en la mecánica de fluidos y realmente es un área que me fascina y que a pesar de que actualmente no es la que estoy estudiando, nunca descartaría porque a través del tiempo y la experiencia creo que uno se va redescubriendo. Y actualmente estudio química orgánica y biomolecular en Hungría en el laboratorio de autoensamblaje. Prácticamente lo que hacemos es estudiar análisis y caracterizaciones biofísicas de interacciones de péptidos con membranas lipídicas o pequeñas moléculas como fármacos aprobados por la FDA. Y la verdad es un área que me apasiona. Hay mucho por qué estudiar y sobre todo, si uno es curioso, puede ingeniárselas para seguir redescubriendo o planteando mecanismos de por qué los procesos o por qué ciertos tipos de reacciones pasan de esa manera. Y a mí eso creo que desde que empecé la universidad ha sido uno de mis motores. Siempre he tenido curiosidad y ser ingenioso. Hay que moverse, aprender y pues estas son de las razones. Y muchas gracias a todos por su atención y espero haber respondido sus preguntas y espero poderlos ver en algún otro episodio. ¡Feliz día!